Agradecemos que nos acompañe en esta sección de entrevista el doctor Rafael Santa Cruz Lima. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y quien es un amplio conocedor de ese tema. Bienvenido a su espacio radiofónico, doctor Rafael Santa Cruz. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenas tardes. Saludar al doctor Enoch Morán y a la maestra Adriana Marvilla que nos está escuchando. Pues agradecerles con esta entrevista, agradecer de hecho a la radio y por supuesto estamos aquí a la orden para las preguntas que ustedes gusten. Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Y bueno, para comenzar con esta entrevista, quisiéramos que compartiera con nuestro auditorio cómo se define un prisionero de guerra en el derecho internacional. Muy buena pregunta, maestra Adriana. Yo creo que como abogados tenemos que dar una pequeña contextualización en torno a esta situación. El derecho internacional humanitario y específicamente el Convenio de Ginebra 3 de 1949 nos estipula y nos define qué debemos entender un prisionero de guerra y su conexión con los derechos humanos, que es creo el tema fundamental para poder dialogar. En tenor de estos documentos y de carga axiológica, yo puedo decir que según el Convenio de Ginebra de 1949, define como prisionero de guerra aquella persona que ha caído en el poder de un país enemigo y que pertenece a ciertas categorías. Principalmente, según este convenio, establece que esas categorías deben ser las siguientes: que sea miembro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Segundo, que pertenezca a la milicia o sea voluntario para que cumpla requisitos, sobre todo de mando responsable, para poder respetar leyes y costumbres de un país y que, ojo, esos usos y costumbres vayan específicamente con objetivos de guerra. 3, que sea miembro de las fuerzas regulares que sigan a un gobierno, a una autoridad o incluso no reconocidos por el captor, pero que sí tengan este estatus de gobierno, autoridad que esté regido por un país. 4, en ciertos casos, personas que acompañan a las Fuerzas Armadas y que deban de contar con esa legitimidad por parte del Estado que le brinda ese reconocimiento jerárquico como miembro de las Fuerzas Armadas. Y un quinto punto sería cuando existe duda sobre si una persona reúne las condiciones. El derecho internacional humanitario exige que se le trate como prisionero de guerra hasta que un tribunal competente determine su estatus. Es decir, que si no pertenece a un país, si no es miembro de las Fuerzas Armadas, si no pertenece a la milicia o cumpla con los requisitos de mando, entonces será un tribunal competente el que determine si tiene ese estatus. Esto se desprende del sistema de garantías del derecho internacional humanitario y su práctica interpretativa. Muchas gracias por compartir estas reflexiones, doctor. Todavía nos quedan 4 minutos para este primer bloque. Y nos gustaría entonces preguntarle cuáles son justamente aquellos derechos inalienables de una persona prisionera de guerra. Vaya pregunta, ¿no? Es lo irónico, ¿no? Sabemos que los derechos son cargas axiológicas que deben de estar reconocidas en documentos, y cuando se rompen estos documentos pareciera ser que las mismas quedan esas prerrogativas quedan sin efecto. Sin embargo, dentro de este convenio de Ginebra, un prisionero de guerra tiene, entre otros derechos, o yo diría cargas axiológicas, el primero y el más importante, el trato humano en todo momento, la prohibición de tortura, tratos crueles, atentados contra la vida y la integridad física, también el respeto a su persona, el honor, a la protección contra la violencia, las intimidaciones o los insultos, la atención médica, que es fundamental, independientemente de la cuestión de resentimiento, la cuestión de disputa que pueda existir entre naciones, países, usos y costumbres. Debe de existir una atención médica y un cierto alojamiento para que pueda brindarse una verdadera salud. Y por supuesto, desde la óptica y la lectura del derecho, debe de tener garantías judiciales si es sometido a procesos disciplinarios o penales por parte del Estado donde se encuentra recluida esta persona.
Y por último, no puede ser castigado por el solo hecho de haber participado como combatiente. Eso yo creo que es importante. En suma, creo que estos son los derechos más importantes que debe de reunir y debe de estar presentes en todo prisionero de guerra. Pues muy interesante, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo a nivel internacional. Se ha enrarecido el ambiente entre países, hay disputas, hay un desconocimiento o una violación franca de normas de derecho internacional. Por lo tanto, este tema es sumamente relevante. Es momento de hacer una pausa. Vamos a ir a un breve corte promocional. Recuerden seguirnos por las redes sociales de Universo 94.9 y programa Derecho a la Radio. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, saludos y algo muy interesante, pueden ponernos ahí los temas que les interesaría que tratáramos en futuras ocasiones. Volvemos en un momento. Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Conoce tus derechos como audiencia de Universo 94.9. Como nuestra audiencia, tienes derecho a recibir contenidos plurales, expresiones diversas, claridad y respeto. Si consideras que tu derecho no ha sido respetado, envía un correo a defensor@ucol.mx o solicita información al 31 610 53. Consulta más en universoradio.ucol.mx. La Defensoría de las Audiencias de Universo 94.9 te atiende. La Universidad de Colima te invita a sumarte a la campaña permanente de recolección de medicamentos caducos. Reúne fármacos que ya no debas tomar. Identifica medicamentos caducos o por caducar. Recolecta cajas vacías, empaques de plástico de pastillas o envases de jarabe. Y tráelos a las oficinas de la Delegación Colima y deposítalos en el contenedor SINGREM para darle el manejo y disposición final adecuada. Universidad de Colima. Pertinencia que transforma. Aprende inglés, francés, alemán, italiano y portugués. En la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Colima te ofrecemos diplomados para toda la familia. Iniciamos clases en febrero. Consulta más información en nuestras redes sociales como Diplomados de Idiomas, Vespertinos, Sabatinos. Y tenemos nueva sede en Minatitlán. Inscripciones abiertas. Envía tu mensaje 312-109-0047. Universo 94.9. Armonía en el tiempo. Son las 7:13. Continúas en Universo 94.9. Derecho a la radio. Estamos de regreso en su programa favorito, Derecho a la Radio. Les agradecemos que sigan en sintonía con esta transmisión. Agradecemos también a quien ha interactuado con nosotros a través de las redes sociales. Julio Suazo envía saludos, dice que está en espera del programa. El patrón también envía saludos a todo el equipo. Saludos, patrón, gracias por estar con nosotros. El doctor Martín Sánchez manda saludos desde la Ciudad de México. Cristina Saldaña envía saludos al doctor Santa Cruz y al equipo Derecho a la Radio. El doctor Gabriel Hilerio también manda saludos y por supuesto manda saludos también al programa. Agradecemos también a Luz Carrillo Velasco, quien desde Chiapas nos sintoniza, la licenciada Angélica Rodríguez Pulido, gracias también por sus comentarios, y por supuesto a Roy Villalta, quien nos sintoniza desde Costa Rica. Bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que el tema es el estatuto jurídico de las personas o de los prisioneros de guerra y derechos humanos. Se encuentra con nosotros en la sección de entrevista el doctor Rafael Santa Cruz Lima. Él es investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor, bueno, en el primer sección de este programa, se abordó cuál es la naturaleza o la definición, mejor dicho, del prisionero de guerra, cuáles son los derechos inalienables de estas personas.
Y bueno, para continuar con esta interesante conversación, doctor, ¿nos podría decir en qué casos un prisionero de guerra puede ser considerado reo de delitos y cuándo puede ser considerado solo un combatiente? Sí, claro. Si es combatiente legítimo, el hecho de haber combatido no es un delito, es decir, pareciera ser que cuando una persona tiene la autoridad del mando de un ejército y realiza cuestiones bélicas, se puede equiparar a violación de bienes jurídicos que están estipulados en los códigos penales. Pero el prisionero de guerra, por sí mismo, su captura lo convierte en eso, en un prisionero, y puede ser internado hasta el fin de las hostilidades o del conflicto, pero no condenado por un delito. Y voy a explicar el por qué. Puede ser considerado reo y procesado cuando existen hechos delictivos, por ejemplo, cuando de ese conflicto bélico se puedan desprender crímenes de guerra u otras violaciones graves a los derechos humanos, o anterior a esa crisis bélica, si la persona haya cometido delitos comunes, como puede ser homicidio, tortura, violencia sexual, robo, etcétera, por mencionar algunos ejemplos, o actos fuera del privilegio del combatiente, como puede ser en un momento determinado alguna situación civil en tiempos de tranquilidad, como puede ser una pensión y el incumplimiento de la misma, y que esto genere precisamente figuras de vulneración a bienes jurídicos estipulados por el derecho penal. Pero por sí solo el hecho de estar dentro de esta situación bélica, de esta situación de guerra, no lo convierte como un delincuente y mucho menos puede ser sancionado por un delito. Ahora, doctor, nos gustaría entonces que pudiera responder esta interrogante a partir de lo que nos ha compartido. ¿Es viable entonces jurídicamente que en el caso particular de el presidente de la República de Venezuela o de Venezuela o expresidente de Venezuela que está aprisionado en los Estados Unidos sea considerado un prisionero de guerra al haber invocado el convenio de Ginebra? Ay, vaya pregunta, es un poquito complicado, pero vamos a tratar de dar una respuesta en torno a esta situación que se vive ya a inicios del 2026. Es importante que pues se pueda interpretar o hacer una interpretación clara del convenio de Ginebra. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir determinar si efectivamente el expresidente Maduro se puede colocar en esta figura. Y yo realizaría esta interpretación de la siguiente manera. Según la condición de prisionero de guerra depende de hechos objetivos. ¿A qué me refiero? Que exista un conflicto armado internacional, sí, entre dos naciones, que exista un conflicto armado. Si no existe el conflicto armado, no puede estipularse que se da o se configura el término guerra, y que las personas que encajen en las categorías del artículo 4 del convenio de Ginebra, principalmente ser miembro de Fuerzas Armadas de una parte del conflicto, ¿sí? No podría ser encuadrado con el término de prisionero de guerra. En el caso que me pregunta, doctor Enoch, específicamente de Nicolás Maduro, que se declaró prisionero de guerra en audiencia en Nueva York, considero que no reúne los elementos para ser considerado prisionero de guerra, pero jurídicamente, sí, la etiqueta de prisionero de guerra sería discutible por dos razones jurídicas, específicamente solo por la Convención de Ginebra. ¿Por qué? Porque el estatus de conflicto, para aplicar plenamente como prisionero de guerra, normalmente debe haber guerra, conflicto armado internacional entre dos estados. Si el propio gobierno de Estados Unidos enmarca el hecho como una acción, ¿sí?, de aplicación de ley, ¿sí?, y no como un conflicto armado, eso no va en contra de lo que dice el convenio de Ginebra. Luego, entonces, yo diría que aún existiendo conflicto, habría que acreditar que el entendido, sí, es decir, en este caso, el expresidente Maduro, es un combatiente en los términos que se establece del derecho internacional humanitario.
ser expresidente o líder político no equivale automáticamente, desde mi óptica, a ser combatiente. En términos muy generales, para concluir, yo digo que, o establezco que el expresidente Maduro no entra en esta categoría de prisionero de guerra. Si jurídicamente planteamos el argumento de que el conflicto armado internacional no existe, según el artículo 4 de la Convención de Ginebra, la discusión podría moverse más hacia ciertas inmunidades o aspectos jurisdiccionales o legalidad de la captura, del tránsito, del debido proceso, etcétera, pero no dentro del término prisionero de guerra. Muy bien, y bueno, para terminar nuestra entrevista, nos quedan 4 minutos. Doctor, ¿podría decirnos cuáles son los aspectos más relevantes de la Convención de Ginebra y su relación con los derechos humanos? Sí, creo que ese es un punto importante para darle mayor fortaleza a todo este problema que se está analizando y darle mayor argumentación. Hay varios aspectos claves dentro de la convención, el convenio de Ginebra, que podemos establecer como elementos claves. Yo lo dividiría en varios aspectos. Primero, en reglas detalladas que tienen que ver con cómo realizar una detención, condiciones materiales, condiciones de salud, condiciones de supervisión humanitaria y un marco de garantías. Todo esto tiene que ver con reglas establecidas dentro de este convenio, el convenio de Ginebra, pero también tiene que ver con una cuestión jurisdiccional o desde el punto de vista procesal. ¿A qué me refiero? Que tiene que haber un derecho internacional humanitario que no suspenda la justicia, que se regule mediante aparatos jurisdiccionales y que las garantías jurisdiccionales, tanto internas como internacionales, sean indispensables, básicas, y que no estén sujetas a transacción y mucho menos a cuestiones políticas. Tiene que haber prohibición y sanciones graves de infracciones, ciertas conductas como la tortura, el trato inhumano, la falta de atención médica, la falta de poner en jaque lo que es la salud como tal, como derecho humano, constituyen violaciones graves como deben ser perseguidas, inclusive resguardadas por el país que ejecuta este tipo de conductas. Ahora, todo esto que acabo de decir, que son cuestiones meramente reglamentarias que estipula la Convención de Ginebra, ¿cómo las podemos vincular desde el punto de vista de los derechos humanos? Bueno, dentro del derecho internacional humanitario, los conflictos armados cobran importancia cuando los derechos humanos aparecen, ¿sí? Cuando el conflicto opera y existe, digamos, esa colisión por el derecho interno por parte del país y las prerrogativas internacionales. Yo podría decir que lo más importante dentro de esto es respetar las garantías jurisdiccionales, que son también derechos básicos, esenciales, que se deben de regir para evitar generar una violencia más de la que ya se puede ver realizado. En términos básicos, la vinculación va que precisamente todas estas reglas que acabo de enunciar de manera muy general tengan que ser respetadas, tengan que ser reconocidas por parte de los estados y que estos redunden precisamente en respetar la dignidad humana de cada una de las personas que son capturadas por parte de un país. Doctor, nos queda un minuto para una reflexión final. ¿Podría compartirnos su perspectiva conclusiva sobre este tema tan relevante? Pues yo, como he venido manejando los temas de justicia penal, de seguridad pública, yo siempre he apelado a una frase que he venido trabajando en los últimos años. Yo creo que para que podamos lograr un verdadero reconocimiento, tolerancia de los derechos humanos a nivel internacional, todos los países debemos primero estar a través de sus representantes estatales circunscritos a todos los convenios y tratados que existen, pero lo más importante, aquella premisa que yo he manejado, todos los estados se deben de conducir con un máximo de seguridad jurídica y un mínimo de violencia. Cuando es lo contrario, está presente la violencia y hablemos de en todas sus esferas, no solo del término que ahorita estamos manejando, que es guerra, sino también desde el punto de vista institucional interno, pierde legitimidad el Estado, pierde legitimidad
la forma en cómo se va a regular situaciones procesales, sobre todo jurisdiccionales, y esto va en detrimento no solo de la legitimidad del Estado constitucional, sino específicamente de la violación a los derechos humanos. Y yo creo que como reflexión final debemos aspirar a eso, no solo desde el punto de vista del derecho interno, sino del derecho internacional. Dar un máximo de seguridad jurídica y un mínimo de violencia. Es la única forma de que efectivamente los derechos humanos tengan esa eficacia en la realidad de ser garantizados. Pues muchísimas gracias, doctor. Muy interesante todo lo que nos ha comentado esta tarde. Agradecemos al doctor Rafael Santa Cruz Lima. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias, doctor, por su participación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a la orden. Pues ha sido un tema muy interesante el que se ha desarrollado el día de hoy aquí en el programa, Adriana, un tema coyuntural. Justamente la intención de incorporar este programa es porque a partir del caso concreto que se analiza, o que se mencionó, en algunas de las preguntas, había quien sostenía que sí podría configurarse como una especie de prisionero de guerra en el caso del expresidente de Venezuela. Desafortunadamente el tiempo para el programa se nos ha agotado. Vamos a despedirlo, no sin antes agradecer en los controles de transmisión a Oscar Segura, en Facebook a Reina Andrade, el equipo de producción, Ángel Méndez Rivera, Francisco Mayoral, Alejandra García Nevares, pero sobre todo gracias a todas y a todos ustedes que con su escucha siguen haciendo posible el programa. Antes de cerrar, si estás de acuerdo, Adriana, agradecemos a Antonio Jiménez, a Ildelisa Rodríguez Vizcaíno, al doctor Ernesto Díaz Guerrero, a Omar del Callejo y por supuesto a Oscar Durán por escuchar esta transmisión. Se despiden desde los micrófonos Adriana Mancilla Margali y Enoc Morán. Recuerden ustedes que no es miércoles sin derecho a la radio. Buena tarde. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.